Bienvenidos a la presentación de la generación del 98. Empecemos por revisar este nombre de dónde surgió, por qué surgió. Esta imagen nos muestra el día que en París se firmó un tratado donde España tuvo que entregar su último, digamos, su última colonia que le quedaba, que era Cuba. Eso fue en el año 1898. Esto fue en París. España se vio obligada a firmar el Tratado de París, en que Cuba consigue la independencia. Ya España había perdido a Filipinas, Puerto Rico, a Guam, y que estaban en ese entonces, quedaron en aquel entonces bajo el control de Estados Unidos. Recordemos que en la guerra entre España y los Estados Unidos, pues salió perdedora España porque se quedó sin colonias. Esto generó un sufrimiento, un caos, una protesta en España, y un grupo de personas de grandes intelectuales se reunieron para recuperar la dignidad, al menos en el plano literario, de España. ¿Y esos hombres quiénes eran? Pues traigo una analogía. No tiene nada que ver porque estos son los tres mosqueteros d'Artagnan y los tres mosqueteros, una obra de Alejandro Dumas padre, que fue escrita muchos años atrás. Sin embargo, resulta que la generación de 1898 o la generación del 98 o la generación 98ista estuvo inicialmente formada por tres mosqueteros, que eran cuatro, porque eran un grupo de tres jóvenes, muy jóvenes, y un señor un poco mayor que ellos, y era el primero Miguel de Unamuno. Nació en 1864, fue escritor, filósofo y el líder de los 98istas. Luego sigue José Martínez Ruiz Azorín. Azorín fue novelista, ensayista, cronista, periodista, crítico literario, dramaturgo. Nació en 1875. El segundo de los mosqueteros fue Pío Baroja, nació en 1872, fue escritor, médico y dramaturgo. Dejó de ejercer la medicina para dedicarse a las letras. Y Ramiro de Maeztu Whitney nació en 1875, fue crítico literario, ensayista y político. No solo ellos formaron parte de la generación 98ista, hubo muchos más, pero estos fueron muy importantes. Características. ¿Qué los movió a ellos? Primero, lo que hicieron fue analizar concienzudamente la sociedad española y encontraron en ese momento de análisis que España estaba en un verdadero caos. Entonces sucedió en el análisis de estos autores, analizando las situaciones de España, encontraron que la crisis social, económica y científica dio lugar a filosofías que reniegan de la razón. En ese momento ya digamos que las personas o los dolientes o los sufrientes empezaron a renegar de la razón y se llevaron o fueron considerando temas religiosos. Recuerden que estaba superado el tema del teocentrismo, hace mucho tiempo se había superado, pero en estos momentos de crisis el hombre, el ser humano, viendo el caos, acude a su figura espiritual. Vemos que el tema de España como país se vuelve esencial para el grupo de los 98istas. Ellos necesitan que se redescubra la esencia de lo que es español, la clave de sus problemas desde un punto de vista subjetivo. Y entonces su paisaje preferido será el de Castilla. El de Castilla como se convierte en ese momento como el símbolo del país. Otra tercera característica que es una paradoja es el rechazo a la burguesía, un rechazo de frente, porque es una paradoja porque los integrantes 98istas, porque los escritores 98istas, la mayoría eran de la burguesía. Sin embargo, pues se genera un rechazo hacia ellos. Esta imagen que vemos ahora, hago una pregunta. Habiendo visto el realismo y las imágenes del realismo y del naturalismo, ¿se parece un poquito? No, en nada. Porque resulta que una gran característica 98ista es que sus ideas eran totalmente antirrealistas, es decir, contrarias al realismo en la literatura, introduciendo al mismo tiempo elementos subjetivos muy fuertes de tipo irracional en sus ideas políticas y en sus obras literarias. Hay una influencia de la filosofía o de las corrientes filosóficas europeas del momento.
En España, el pueblo siente una gran atracción y sus pensadores por el irracionalismo, el vitalismo y el existencialismo. Los artistas o los autores en ese momento reaccionaron, los escritores, contra la prosa anterior, es decir, la forma de escribir del realismo y del naturalismo y esa grandilocuencia. Grandilocuencia se refiere a un lenguaje adornado, rebuscado, con palabras muy exóticas. Entonces, pues, estos escritores reivindicaron el ensayo como género literario, rescataron las palabras tradicionales y terruñeras. Hicieron ellos circular un gran léxico raizal con sus poesías, con sus escritos. Ellos rechazaron los neologismos y los extranjerismos. La novela, impresionante esto, ya no es realista, sino subjetiva. La belleza, ante todo, para evadir la realidad. La realidad era muy fuerte en ese momento. Anteponen la forma al contenido, consideran más importante la estética, lo exterior, la forma, que lo que va adentro. Y de esa manera se evidencia en la poesía, en la novela, en el teatro y el periodismo. He aquí entonces las grandes características y temas que abordaron los representantes de la generación del 98. Ahora bien, ¿por qué se llama generación? ¿Por qué no se llama corriente literaria del 98? ¿O por qué no se llama expresión artística y literaria del 98? ¿Por qué generación? Pues bien, ya que es la primera vez que nos encontramos con esta palabra, ya que las anteriores eran corriente literaria del romanticismo, corriente literaria del renacimiento, corriente literaria de la medieval, porque generación es un grupo de personas que tienen en común la edad, porque pertenecen a una misma década de su nacimiento, porque son muy contemporáneos entre sí, y entonces además de eso, nacen en la misma, o digamos que no nacen, sino que viven la misma angustia y el mismo caos y lo ven con los mismos ojos e interpretan con los mismos ojos lo que está pasando. Y eso hace que ellos se unan buscando lo que tienen de igual y encuentran que todos piensan más o menos lo mismo y lo expresan. Se llama por eso generación, grupo de jóvenes de 1898 o 98istas. Gracias.